Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos ya a ir continuando con nuestra sesión. De igual manera, les recuerdo, el día de hoy vamos a ir revisando. Bueno, voy a irles dando algunas notas de los que ya realizaron la parte de el examen. Recuerden que está abierto hasta el domingo y tienen 3 horas para poder contestar. Solo son 5 reactivos que tienen en su examen para que lo vayan realizando. Por ahí todavía faltan algunos que lo puedan ustedes realizar. Recuerden que estamos, bueno, en esta sería ya la primera evaluación del periodo de la materia. Entonces, por favor, nada más les recuerdo esa parte que tienen ustedes ya que bueno, los que aún faltan de resolver la parte del examen, ¿no? Recordando también que recuerden que el 50% son las actividades, el 30% en este caso sería el examen y el otro 20 pues corresponde a la parte de su participación y bueno, la parte también correspondiente a lo que sería pues la asistencia, ¿no? Entonces, por favor, para que lo tomen ustedes en cuenta y no tengamos pues algún detalle al momento de entregar la parte de la calificación, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestro tema correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar a ver lo que sería la introducción a la parte de la probabilidad con algunos ejercicios que vamos a ir realizando. Entonces, al final les voy a mandar de manera individual un mensajito por esta vía que sería este Zoom para que también en este momento que estamos pues conectados puedan ustedes comentarme si existiera algún problema con su calificación, ¿no? Entonces vamos a continuar. Como les comento, va a ser esta parte correspondiente a lo que sería los elementos de la probabilidad, alguna definición por ahí. Igual vamos a ver, bueno, hoy no, pero entraría dentro de este bloque la parte de ordenaciones, permutaciones y combinaciones, lo que es esperanza matemática y esa parte, ¿no? Entonces sería como la parte igual teórica. En algunas cosas ya les dejé este archivo para que ustedes igual puedan revisarlo, puedan verlo y puedan ustedes ir observando pues también una pequeña reseña histórica de lo que es la parte correspondiente a la probabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver esta pequeña introducción que nos dice pues que la probabilidad es una rama, ¿no? De las matemáticas que estudia las expectativas de que un suceso o fenómeno determinado ocurra, ¿no? ¿Y qué va a ser esta parte o a qué se refiere esto con que un fenómeno o suceso determinado ocurra? Pues muchas veces de repente nos hacemos preguntas, ¿no? Que para nosotros de repente son de manera frecuente, ¿no? Y aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que me saque la lotería, ¿no? Sí, a veces lo hemos escuchado, por ejemplo, en esta parte que fue muy sonado, ¿no? La parte de la rifa del avión, ¿no? El avión presidencial. Entonces, pues los que compraron su cachito ahí, pues decían, pues cuál es la probabilidad de que me llegue a ganar el avión o lo que se está rifando, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no, creo que no se rifó. Entonces, de repente nos llegan a pasar esas preguntas, ¿no? De cuál es la probabilidad de que me saque la lotería, ¿no? Y bueno, ahí pues estamos hablando como lo comentamos aquí en la pequeña definición de que es una rama de las matemáticas que estudian las expectativas de que un suceso o fenómeno determinado ocurra. Pues ahí tenemos algún suceso, ¿no? En la parte de que si nos sacamos la lotería o no, ¿sí? Y tenemos aquí otra pregunta que a veces también, pues de repente nos la llegamos a hacer. Dice, la viabilidad, ¿qué viabilidad hay de que este año disminuya los casos de influenza, ¿no?
O también podemos decir qué viabilidad hay de que este año disminuyan, perdón, los casos de COVID-19, ¿no? Sí, por ejemplo, podemos ahí igual la respuesta, pues va a variar dependiendo lo que se esté analizando. Por ejemplo, si decimos esa parte o esa pregunta de qué viabilidad hay de que este año disminuya los casos de COVID-19, ¿qué tendría que influir ahí para que nosotros podamos responder si disminuye o si seguimos la parte del semáforo? Se supone que estamos en verde, ¿no? Según el semáforo. Pero ¿qué probabilidad habría de que ese semáforo mañana cambie, ¿no? Que mañana, no sé, estemos ya en naranja y volvamos a rojo, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que ver para poder contestar esta pregunta de qué viabilidad hay de que en este año disminuyan los casos de COVID-19? ¿Quién me puede comentar cómo podríamos nosotros responder o qué tendríamos más bien que analizar para poder responder esa pregunta? Si pueden abrir sus micrófonos y poder dar alguna opinión acerca de esa pregunta, por favor. Pues sería más que nada no juntarnos con personas que estén contagiadas y como dicen en la televisión, sí, o sea que no salgamos a la calle más que para lo necesario. Ok, muy bien, gracias, Katia. Igualmente, ¿no? Ahí, igual ver esa parte de seguir las medidas de sanidad, ¿no? De salir, pues, solo en el caso de que se requiera, pues, algo para la casa, ¿no? Sí. También ahí, pues, no, más que juntarnos con personas que estén contagiadas, porque no sabemos, porque hay algunas que son asintomáticas y no sabemos si está contagiado, ¿no? A lo mejor siento yo que ahí sería como no acudir como a reuniones masivas, ¿no? Donde haya pues mucha gente porque pues no sabes, ya viendo tanta gente, pues si está contagiada o no, porque como les comento, hay algunos que son asintomáticos, que están contagiados, pero están bien, ¿no? O sea, no podemos saber, mientras que pues en casa o si vas, por ejemplo, con algún familiar, pues se da uno cuenta, ¿no? O sabe si está contagiado, si no y demás, ¿no? Y también siento que acá podría influir ya la parte de la vacuna, ¿no? Sí, que ya pues en este año hay un porcentaje que está ya vacunado y entonces pues puede por esa situación que disminuya un poco, ¿no? Pero igual, de igual manera, pues lo que nos dicen es que, pues aunque uno esté vacunado, pues no significa que ya seas inmune, ¿no? Sino que pues también tiene uno que ver, seguirse cuidando y demás, ¿no? Entonces, pues con esto igual podemos responder esta pregunta y si ustedes se dieron cuenta, pues hay varios factores que se necesitan poder analizar o según cómo se vaya llevando los casos anteriores, cómo va ahora, cómo se va comportando ese virus o esta nueva enfermedad, ¿no? ¿Sí? Tenemos ahí otra pregunta que dice, ¿qué factibilidad hay de que hoy llueva, no? No sé si todos se encuentren en Puebla o si alguien está fuera de la ciudad, pues ya me comentarán. Pero, por ejemplo, aquí en Puebla, si nos hiciéramos esa pregunta que dice, ¿qué factibilidad hay de que hoy llueva? ¿Qué tendrían ustedes que hacer o podrían responder? Ah, pues sí, ya en media hora, una hora, pues llueve, ¿no? ¿Qué podría o cómo podríamos hacerle para poder responder a esta pregunta? Y más que nada, pues eso es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos saber o cómo podríamos responder hacia esta pregunta que nos dice qué factibilidad hay de que hoy llueva? ¿Quién de ustedes Viendo me las puede? nubes y Viendo viendo las cómo nubes, cambia adelante. el aire. Cuando se empieza a soltar mucho el viento es cuando ya decimos ya va a llover o ya quiere llover o hace mucho frío. Y cuando ya vemos que se pone así muy nublado, ya así como muy gris, muy oscuro. Ok, muy bien, gracias.
Efectivamente, ¿no? Esa sería la parte, por ejemplo, bueno, hoy en día pues ya tenemos varias aplicaciones que nos dicen más o menos la estimación de cómo va a estar el clima, pero como lo comenta su compañera, pues yo puedo salir y ver, bueno, si voy a ir, no sé, de aquí al centro o a algún otro lugar, pues puedo ver, pues si ya está muy nublado, si ya está haciendo aire, ¿no? Esos factores. Ahí en este caso serían dos, ver las nubes, ver el aire, ¿no? Sentirlo. Pues podemos decir, pues ya no tarda en que llueva, ¿no? Y más que nada también porque pues todos estos días ha estado lloviendo, ¿no? Sí, por aquí donde vivo, o en la zona donde vivo, pues el día de ayer estuvo lloviendo pues, todo el día prácticamente, ¿no? Entonces, pues con esos antecedentes, pues con eso podemos confirmar que hoy llueve, ¿no? Pero si ha estado despejado, si ni siquiera hay señales de lluvia, el sol está a todo lo que da, pues no vamos a decir, pues sí, ahorita llueve, ¿no? Pues no, porque estamos viendo el clima, ¿no? Y por eso les preguntaba, pues si todos se encuentran en Puebla o en algunos otros lugares, ¿por qué? Porque podemos estar en otro lugar en donde pues ni siquiera ha llovido, ¿no? Sí, por ejemplo, yo soy de un pueblo de la Mixteca Poblana y por de allá de donde es mi familia o de donde yo vengo, pues allá no ha llovido, ¿no? Y entonces pues allá podemos decir, no, pues no, no va a llover, ¿no? Mientras que aquí, pues como lo comenta su compañera y también por los antecedentes que se han tenido de que ha estado lloviendo siempre, bueno, no siempre, sino en estos días, pues podemos decir que sí, ¿no? Que sí va a llover, ¿no? La siguiente pregunta que tenemos ahí dice, ¿cuáles son las oportunidades de que nuestro equipo gane el campeonato, ¿no? También ahí pues va a depender si estamos hablando de un equipo de fútbol o de algún otro equipo o si estamos concursando en algo, pues va a depender de cómo o qué notas llevemos o qué elementos tengamos en el equipo y demás, ¿no? Si estamos trabajando en alguna fábrica o si tenemos alguna empresa o algo por el estilo, pues ahí comúnmente se trabaja y se puede decir, ¿no? Cuántos artículos de todo el lote que se tenga, pues salen defectuosos, ¿no? Y entonces, pues ya con todo esto, si ustedes igual analizan y podemos ver, pues también podemos tomar decisiones, ¿no? De igual manera, la parte de la probabilidad va en conjunto también de la estadística. Entonces, estas dos ramas son, así como el cálculo integral y el cálculo diferencial que prácticamente van de la mano, pues también esta parte de la estadística y la probabilidad. ¿Por qué? Porque con la parte de la estadística podemos ir viendo cómo se van comportando los números y a partir de ahí poder tomar una decisión. De hecho, prácticamente, si ustedes recuerdan la tabla de frecuencias, recuerden que teníamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y posteriormente teníamos la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Prácticamente esos porcentajes que teníamos en la tabla de frecuencias, pues son las probabilidades de que, pues en ese caso, un número esté contenido en todos mis datos, ¿no? Entonces, esta tablita también lleva las probabilidades. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con calificaciones y demás, pues podemos decir, pues cuál es la probabilidad de que hayan sacado un 8 o un 10 o un 6, pues ahí podemos ver el porcentaje. Si recuerdan, en la tabla de frecuencias teníamos dos columnas, las cuales tienen o son porcentajes, ¿no? Sí, entonces esas son también parte de lo que son lo referente a, a la parte de la probabilidad, ¿no? Sí, a eso sería, ¿sale? Entonces esto es lo que estudia básicamente la probabilidad. Vamos a estar viendo este tipo de preguntas, ¿sí? Dependiendo lo que tengamos o el problema que estemos pues en conjunto analizando y poder tomar decisiones dependiendo pues del problema que se esté pasando, ¿no? Que se esté revisando. Entonces, pues por aquí igual voy a dejarles algunas, una pequeña línea del tiempo que me gustaría que ustedes revisaran, ¿sí? Y pues también, ¿no? Cada fenómeno que nosotros tenemos, pues nos da cierta incertidumbre, ¿no?
cierta duda de que si va a ocurrir o no va a ocurrir, ¿no? A un lenguaje coloquial, que sería referente, pues, si hoy llueve, si me voy a ganar la lotería, si vamos a pasar la materia, ¿no? Si voy a tener un 10, si voy a tener un 8, dependiendo el ambiente, dependiendo lo que estemos analizando, pues podemos interpretarlo a través de lo que sería la parte de la probabilidad, ¿no? Y como acá se los coloco, dice el cálculo de probabilidades, proporciona las reglas para el estudio de los experimentos aleatorios o de azar que constituyen la base para la estadística inferencial, ¿no? Sí, recuerden que esta estadística inferencial es donde nosotros ya podemos interpretar los datos, ¿no? Sí, tenemos dos tipos de estadísticas, una en donde recolectamos toda esta información y donde también podemos ya ir interpretando pues todos estos datos que se tienen, ¿no? Entonces vamos a tener que algunos fenómenos aleatorios que pues tenemos que ir verificando a través de este estudio de lo que es la probabilidad y algunos otros fenómenos que se les llama o se les conoce como deterministas, ¿no? ¿Sí? En el cual pues se va a saber un resultado, ¿no? Como en este caso, pues podemos saber la velocidad del motociclista, ¿no? Que va en un movimiento recto, pues si va a 10 kilómetros, a 20, a 30, a 40, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos, un fenómeno que se le llama aleatorio, ¿sí? Que no se conoce o no se sabe un resultado, un fenómeno determinista en el cual pues sí se conoce algún resultado ya propio, ¿no? Sí, dependiendo lo que tengamos en cuenta. Entonces aquí empieza nuestra pequeña línea del tiempo. Es el primer libro sobre la teoría de la probabilidad, ¿sí? Entonces igual aquí podemos irlo revisando, ¿sí? Entonces, para que lo vayan ustedes igual checando, ¿no? Por ahí nada más, Cassandra, no sé si te encargo un poquito tu micrófono, por favor. Entonces, pues esta parte ustedes la van a revisar, ¿sí? Aquí se las voy a dejar, ¿no? Como para que también tengan en cuenta esta parte de quienes influyeron en esta parte de la teoría que se debe a la probabilidad, ¿no? Y por ahí hay un nombre, ¿no? En este caso la place, que es, la vamos a utilizar en temas posteriores. Entonces, aquí ustedes van a ir viendo, ¿no? Cómo es que surge o por qué. Aquí ya toman en cuenta la parte de un juego de azar, ¿no? Hay un libro, ¿no? Que se conoce como la teoría, ¿sí? O la teoría analítica de las probabilidades de Laplace. Entonces igual existe esa parte. Esto nada más como reseña histórica, ¿no? Hoy en día también se trabaja con la parte de conjuntos. Eso vamos a igual a verlo. La parte de conjuntos, que son pequeños diagramas, ¿no? No sé si por ahí en algún momento ustedes lo vieron. La unión, la intersección, el producto cruz, bueno, ese tipo de cosas es lo que vamos a estar viendo. Entonces esto se los dejo para que ustedes puedan estarlo viendo. Y entonces, pues vamos a tener esta parte que es referente a nuestro primer tema ya entrando a esto, que es la teoría de probabilidad. Nosotros podemos saber, ¿sí? Qué tan probable suceda algo o qué tan, digamos que si tenemos en alguna fábrica, pues si tenemos artículos defectuosos y demás, ¿no? Entonces, vamos a poder saber qué tanto es un evento posible o qué tan probable es, ¿sí? De que ocurra cierta situación o ciertas cosas y eso nosotros lo vamos a tener en cuenta, pues sabiendo y teniendo en cuenta ciertas reglas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una moneda y la lanzamos nada más, pues ahora sí al aire, pues tenemos el 50% que caiga, en este caso sol, 50% de que caiga o llegue a salir un águila, ¿no? Si yo tengo dos monedas y las lanzo, pues entonces va a ir cambiando esta probabilidad, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí tenemos la parte de 0 y 1,
¿sí? Pues tenemos el 0, que sería un evento imposible, el 1, que sería referente a un evento posible, y si nos situamos a la mitad, pues vamos a tener un evento que va a ser probable según estos datos, ¿no? Como les comento, si tenemos una moneda y la lanzamos al aire, ¿sí? Pues voy a tener esa probabilidad del 50%, ¿no? Si yo tengo un dado, ¿sí? Si tenemos un dado, recuerden que un dado, pues en este caso tiene 6 caras, ¿no? Y si les digo, pues, ¿cuál es la probabilidad de que me salga la cara con 6 puntitos, ¿no? O la cara del 6, pues sería un sexto, ¿no? Pero si tenemos 2 dados, pues entonces ya incrementa. Entonces todo esto lo vamos a ir sabiendo pues a través de experimentos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que tenemos, si yo les preguntara, pues cuántas personas azules hay, pues tendríamos ahí varios sucesos, ¿no? Porque está lleno, ¿no? En este caso de los pitufos, ¿no? Pero si les dijéramos alguna situación que tengan el pelo amarillo, por ejemplo, pues ya se va acortando, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda esa, pues es mi población, ¿no? Y a los que estoy seleccionando, pues son a los que yo voy a estudiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso simplemente para que sea como la parte de la referencia. Aquí tenemos un ejemplo de un experimento que es aleatorio, ¿no? ¿Sí? Este experimento que es aleatorio, pues nosotros no podemos saber un total, ¿no? Sino que es aleatorio, ¿por qué? Porque se va incrementando, ¿no? Aquí tenemos microorganismos que se van reproduciendo, ¿no? Reproduciendo en cada una de lo que estamos viendo. En la más grande, pues ya tenemos muchos más, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en varias situaciones, en este caso para estos microorganismos, ¿sí? Entonces, aquí para que quede también esa parte, el experimento aleatorio sería esta parte, ¿no? De tengo pocos, de repente ya son muchos y así sucesivamente, ¿no? Mientras que un experimento determinista, pues dijimos que es aquel que va a tener cierto número, ¿no? Sí va a tener ya una solución. Entonces aquí, esos experimentos se les va a asignar pues una S, ¿sí? Una S lo vamos a llamar la parte que corresponde al experimento. Y si me pidieran el espacio muestral, que eso lo vamos a ir viendo, ya sería entonces los números que en este caso va a tener ese, ¿no? Y bueno, aquí algunos ejemplos de los experimentos aleatorios, pues sería los resultados de un partido de fútbol, la llegada de un autobús a la parada, aprobar un examen final, el clima, ¿no? Las preferencias por un estilo de música, el nivel de inflación en un año, los casos de influenza, en este caso los casos de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Es un número aleatorio, pues puede ser muy grande, ¿no? Sí, un experimento determinista pues siempre va a llevar como la parte de ensayos y demás, ¿no? Sí, entonces aquí ya viene esta parte que les estoy comentando del espacio muestral que nosotros vamos a tener. Este espacio muestral pues va a ser simplemente todas las posibles combinaciones que se tengan, ¿no? El lanzamiento de 2 monedas, el lanzamiento de 3 monedas, el lanzamiento de 1 o 2 dados, y aquí tenemos un ejemplo. Dice, el espacio muestral puede representarse también con la notación de conjuntos, ya sea por enunciados o por comprensión. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Dice, experimento, ¿cuál es el color favorito, ¿sí? De los estudiantes, ¿no? Este es mi experimento. Entonces, si yo me pongo a preguntarles, por ejemplo, en este caso a ustedes, pues algunos dirán blanco, algunos dirán azul, algunos dirán verde y así, ¿no? Y entonces aquí tenemos el espacio muestral en donde 10 dijeron que en blanco, 15 dijeron negro, 5 café, 12 azul, 3 rojo, 2 rosa y 7 naranjas, ¿sí? Entonces, el espacio muestral van a ser todas las combinaciones que nosotros tengamos. Y este espacio muestral pues se puede construir a partir de un diagrama de árbol que vamos a ver a continuación. Entonces, este espacio va a ser todas esas combinaciones que nosotros vayamos teniendo en un evento, ¿no?
¿sí? Y lo podemos nosotros denotar con NS, ¿sí? NS, o en este caso nada más tenemos aquí S, y entre llaves pues va a ir toda esta parte de los eventos o del evento que tengamos en el espacio muestral, ¿no? Sí, y también pues vamos a tener estos eventos que van a ser de repente aleatorios, ¿no? Sí, un evento seguro, por ejemplo, que nosotros tengamos, pues vamos a tener también una formulita para poder saber esa parte, ¿no? Dice, siempre se verifica después del experimento aleatorio, forma parte del espacio muestral, ¿no? O sea, tiene que estar dentro. Ahorita entonces estamos viendo pues esta parte correspondiente a lo que son pequeñas notaciones y algunos ejemplos de esto para que vayamos ya haciendo algunos ejercicios. También vamos a tener que de repente nos quede un conjunto vacío, es decir, que no haya nada, ¿no? ¿Sí? Cuando no hay nada, no podemos poner cero, sino lo que vamos a poner es un conjunto vacío, ¿no? O si nada más tenemos un elemento, pues nada más sería el número 1 en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo toda esta parte. Aquí tenemos un pequeño ejercicio con los tipos de sangre. Dice, un técnico de laboratorio clínico registra el tipo de sangre y el factor RH de los pacientes que van llegando al laboratorio. Y tenemos A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo, ¿no? Serían los tipos de sangre que nosotros tenemos, ¿no? O que tiene la población. Eso se está representando, estos que estamos viendo acá serían mis conjuntos, ¿no? A, B, el otro conjunto sería AB y el otro sería O, ¿sale? En cada uno de esos, pues voy a tener positivo y negativo, ¿no? B positiva, B negativo, O positivo, O negativo, AB positivo y AB negativo. Entonces, cada uno de esos tipos de sangre son un conjunto. ¿Qué quiere decir que sea un conjunto? Pues que significa que es una población pequeña, digámoslo así, ¿no? Entonces, si yo lo coloco en un diagrama de árbol, me va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces, mi espacio muestral se va a ir construyendo a partir de aquí, ¿no? Voy a tener entonces que este espacio muestral o la parte correspondiente a lo que son los tipos de sangre en este caso, pues ya como lo vimos, tenemos A, ¿no? AB, ¿no? B, perdón, AB y O. Entonces, esos son mis tipos de sangre que nosotros vamos a ir teniendo. Entonces, aquí, pues tenemos un pequeño ejemplo, digámoslo completo, para que podamos ir analizando esta parte. Entonces se los voy a ir mostrando aquí de esta manera. Denme unos segundos acá. Entonces vamos a ir viendo esto, ¿no? Tenemos A, ¿no? Ese es el primer principalmente. Después tenemos B, tenemos AB y tenemos O, ¿no? Y todo eso entonces se va a ir llevando. Vamos a tener A positiva, A negativa, B positiva, B negativa, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo, ¿no? Y todo eso se va a ir formando aquí y todo esto sería mi total. Entonces, ¿cuántos grupos nosotros tenemos acá? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? ¿Sí? Son 2, 4, 6, 8, perdón, ¿no? Entonces, esos 8 son todos mis espacios, mi espacio muestral. Entonces, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que haya una B negativo, pues en este caso sería 1/8, porque ese sería mi total que nosotros tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente sería esa parte, ¿no? ¿Sí? Vamos entonces a ir continuando. Denme unos segundos. ¿Sí? Entonces vamos aquí a continuar con esta parte y aquí lo único que se hace pues es poner positivos, negativos, pues en este caso de todos los tipos de sangre que tenemos, ¿no? Y ahí la pequeña proporción
correspondiente a cada caso según lo que se esté analizando. Entonces, para poder sacar esta probabilidad, vamos a tener el número de resultados favorables y el número total de resultados, ¿no? Que en este caso, como lo dijimos, pues es un octavo. Aquí solo se está analizando una persona que puede ser, ¿no? Si tuviéramos dos personas, pues entonces ahí ya se tendría que hacer una combinación diferente. ¿Por qué? Porque una persona puede tener todo, bueno, uno de todos estos, y si ya tenemos dos, pues esa otra persona también va a tener uno de todos estos, ¿no? Entonces va a ir cambiando esa parte o esos eventos que nosotros vamos a ir teniendo, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos. Supongamos si aquí voy a poner si lanzamos, ¿no? Eso lo vamos a ver después, pero si lanzamos, para ir comprobando esta parte, si lanzamos dos monedas, ¿sí? Para construir el espacio muestral sería de la siguiente manera, ¿no? Voy a tener dos monedas, ¿no? Recuerden que una moneda tiene sol y tiene águila, ¿no? ¿Sí? Entonces, en mi primer lanzamiento va a quedarme sol y águila. Si yo lanzo otra vez, pues voy a tener sol y voy a tener águila, ¿no? ¿Sí? Aquí también voy a tener sol y voy a tener águila. Si la lanzamos tres veces, eso serían dos. Si la lanzo tres veces, pues tendría yo que poner otra vez aquí sol y águila. Y entonces esto va incrementando, ¿no? Aquí también sol y águila. En esta parte también sol y águila, ¿sí? En esta parte también sol y águila, ¿sí? Y entonces aquí podemos preguntar, bueno, pero ¿cuál sería la probabilidad de que me salgan dos soles al lanzar tres veces esa moneda, ¿no? Entonces tendríamos que hacer esta combinación, ¿no? Primero, este pequeño diagrama que se conoce como diagrama de árbol, ¿sí? Claro, aquí lo estamos haciendo así porque es muy pequeño, pero cuando ya mi experimento sea muy grande, pues por eso vamos a tener la parte de permutaciones y combinaciones que apenas vamos a ver, ¿no? Que vamos a recordar un poco sobre eso. Entonces aquí, esta parte sería, en la primera me quedaría sol, sol y sol, ¿no? Ese sería una combinación al lanzar tres veces esa moneda. Quiere decir que las tres me cayeron sol, ¿no? Posteriormente voy a tener dos soles y un águila, ¿sí? Posteriormente voy a tener un sol, un águila y un sol, ¿no? Posteriormente voy a tener un sol, un águila y una águila, ¿no? Posteriormente voy a tener una águila, un sol y un sol, una águila, un sol y una águila, ¿no? Después vamos a tener águila, águila y sol, ¿no? Y finalmente, pues voy a tener águila, águila y águila, ¿no? Eso sería entonces las combinaciones que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 combinaciones en total. Entonces, si les preguntara cuál es la probabilidad de que me salgan dos soles, nada más dos soles, no les digo que sean dos soles consecutivos. Consecutivos serían menos, ¿no? Entonces, si nada más me dicen dos soles, pues aquí tendríamos uno, dos, esta sería tres, cuatro, ¿no? Entonces sería 4 de 8. Esa sería mi probabilidad, ¿no? Si yo hago 4 entre 8, pues sería punto 5, ¿no? Sí, 0.5. ¿Sí? Más o menos sería un 50% porque sería la mitad, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a poner el 50%, ¿no? ¿Sí? Si yo les digo que nada más me salgan dos soles consecutivos, entonces sería diferente porque consecutivos nada más serían estos dos y estos dos, ¿no? Ya no hay ninguno otro que sea consecutivo o que queden juntos. Nada más sería tres, entonces la probabilidad de que haya tres soles consecutivos sería 3 octavos, ¿no? Sí, que 3 octavos en este caso sería alrededor del 30%, 35%, ¿no? Esa sería entonces la probabilidad y así es como se genera un pequeño diagrama de árbol.
Pero imagínense que si yo les digo, pues necesito que lancen la moneda 100 veces, ¿no? Pues estaría un poco complicado el poder, más que complicado, pues sí sería un poco muy largo el poder hacer ese diagrama de árbol, ¿no? Nosotros vamos a utilizar un programa que se llama GeoGebra, ¿sí? En donde nos va a permitir realizar todos esos movimientos. Como es un software, pues lo va a ir haciendo de manera inmediata, ¿no? Les dejé algunos videos para que ustedes puedan verlo de esta parte de lo que es la probabilidad y en algunos otros casos les dejé algunos ejemplos como estos. Aquí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola azul? Pues en este caso tenemos 2, ¿no? Pero mi total serían 7. Entonces, la probabilidad siguiendo la formulita es el número de resultados favorables y el número total de resultados. Entonces tendríamos 2 azules de 7, ¿no? Que sería el 28%, ¿no? Así es como se obtiene esta probabilidad. Es sencillo. Posteriormente, claro, se va a ir complicando, ¿sí? Y vamos a tener algunas formulitas para poder obtener, dependiendo lo que se nos vaya dando o vayamos observando, ¿no? Posteriormente me dice aquí cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado, ¿no? Si yo lanzo un dado, pues sabemos que tiene 6 caras y que dentro de esas 6 caras, pues tenemos nada más una con 5, ¿no? Entonces también, siguiendo esa prueba, esa fórmula, sería un sexto, ¿no? 1/6, 1 que sería mi caso favorable y 6 el total de los resultados, ¿no? Entonces tenemos el 16% de obtener un 5 al lanzar un dado, ¿no? ¿Sí? Si yo pidiera o tenemos en este caso 2, pues sería 2/7, ¿no? Que sería 28, ¿no? Y aquí tenemos también el ejemplo de las monedas. En este caso sería un medio al momento de obtener un águila, ¿no? Un medio que sería 0.5, que sería nuestro 50%, ¿no? Entonces, para esta semana no tenemos una actividad, simplemente revisar los videos, revisar esta presentación y tratar de resolver este último, ¿no? Y ya lo checamos en la siguiente clase. Dice, una bolsa contiene 10 esferas marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos 3 casos. Dice, sea el evento 1 de extraer una esfera marcada con 3 o menos. El evento 2, extraer una esfera marcada con 6 o más. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar estas esferas de la bolsa, ¿no? Entonces, analicen este ejercicio. Con este ejercicio vamos a iniciar la siguiente clase. Entonces, no hay actividad. Lo único que les pido es revisar toda esta presentación y los videos que ya están colocados en el Moodle, ¿sí? Y también esta presentación que nosotros tenemos. Entonces, con esto vamos a ir finalizando. Bueno, no vamos a finalizar la sesión porque voy a irles mandando un mensajito en privado por Zoom de los que ya realizaron la parte del examen, ¿no? Y ya me entregaron pues todo lo pendiente, ¿no? ¿Para qué? Para que yo ya pueda entregar las calificaciones. Primero pues la checo con ustedes. Si hay alguna duda, pregunta respecto a alguna calificación, alguna nota, pues ya ustedes me contestarán. Sí, entonces en este tiempo que nos queda voy a irles mandando estas calificaciones y lo que vimos el día de hoy pues es una pequeña introducción a la parte de la probabilidad, ¿sí? Y que también ustedes pues vayan revisando esta parte que ya se tiene, ¿no? Y que se analice y como les comento, este último ejercicio pues les pido revisarlo, resolverlo, no para entrega, sino que en la siguiente vamos a iniciar con este ejercicio y vamos a ir comentando cuál sería nuestra respuesta, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, comentarios acerca de esto que obtuvimos. Ustedes me van comentando, por favor, nada más entonces vamos esperando que les vaya mandando el mensajito y ya ustedes me irán diciendo, por favor. Entonces, denme unos segundos, por favor.
Entonces vamos, por favor, revisando esto que les acabo ya de enviar y compartir, por favor, para que igual vayamos ya finalizando y vayamos viendo si existiera, pues en este caso, alguna duda, por favor. Nada más por aquí comentar, Magali Zamora López, no sé si ya haya enviado la parte del examen. Recuerde que tiene hasta el domingo para poder realizar el examen y poder hacer la entrega. Por ahí igual, algunas les falta una actividad, a la mayoría la parte de la actividad uno. Pueden todavía enviarla, por ahí tienen ustedes algunas decimales. Recuerden que a partir del punto 6 pues se redondea, pero en algunos casos les faltó solo una actividad. Ya no sería pues con el 100% de esa actividad, pero sí la podemos enviar como para aumentar la parte decimal y poder aumentar la nota, ¿no? Sí, entonces para que lo puedan ustedes ir revisando y también vayamos pues ya finalizando, ¿no? Sí, entonces denme unos segundos por acá, por favor, nada más, para que les vaya igual contestando. Si tienen dudas, las voy atendiendo por el chat, por favor, de manera individual, ahí les voy contestando.
Muy bien, entonces, si ya no tenemos dudas ni algún comentario, pues entonces con esto vamos a ir finalizando la sesión del día de hoy. Recuerden que entre el día lunes, martes, voy a ir ya colocando las calificaciones en la plataforma, en dado caso de que me llegue pues a equivocar en algún número o algo no esté bien, por favor me mandan ustedes un mensajito para confirmar. De igual manera, pues ya ustedes las verán en la plataforma. En este caso, pues primero las revisamos para que yo ya pueda subirlas y entregarlas y que no tengamos pues ningún problema, ¿no? Pues entonces, si no tenemos preguntas ni comentarios, pues eso sería todo por el día de hoy. Que tengan entonces un bonito fin de semana y bonita tarde. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien.